No puedo seguir callando. 32 años he guardado silencio sacramental, pero el silencio me ha devorado por dentro como la humedad devora las paredes de piedra. Lo que voy a escribir aquí no es para la iglesia, no es para Dios, porque hace mucho tiempo dejé de creer que Dios escuchaba dentro de esas paredes malditas. Esto es para mí, para tratar de entender qué sucedió en el confesionario de la iglesia de San Cristóbal, en el pueblo de Moratalla, durante ese otoño de 1991 cuando todo comenzó a cambiar en las sombras. Algo escuchaba del otro lado del confesionario, algo que no era humano, aunque portara voz de hombre. La iglesia de San Cristóbal no es bella, nunca lo fue. Construida en el siglo XVI por manos que probablemente rezaban para terminar pronto, se alza sobre la colina de Moratalla como una advertencia en piedra gris, con sus muros descascarados por siglos de lluvia ácida y negligencia eclesiástica. He estado aquí durante 24 años, desde 1967, cuando el obispo me asignó a este pueblecito perdido en la región de Murcia, donde las montañas abrazan los valles con una intimidad casi amenazante. Los campesinos locales le tienen un miedo peculiar a esta iglesia. No dicen por qué, solo evitan pasar cerca de ella después del atardecer. Y cuando asisten a misa los domingos, lo hacen con una prisa que parece venir de la médula ósea. El párroco anterior, el padre Eugenio, desapareció en 1965. Los archivos diocesanos dicen que pidió traslado por motivos de salud. Pero una mujer del pueblo, la viuda Catalina, me contó una vez que lo vio correr por las montañas una noche, descalzo y gritando el nombre de una entidad que no era ni santo ni demonio, sino algo que no tenía nombre en las oraciones que él conocía. Yo no presté atención a esos rumores al principio. Era joven, ardiente en la fe, lleno de propósitos de servir a los necesitados de Moratalla. Pasé mis primeros años realizando bautismos, matrimonios, extremaunciones, escuchando las miserias cotidianas de gente común, adulterios de gente corriente, robos de dinero para alimentar familias, mentiras piadosas sobre las que caía el perdón como lluvia de costumbre. El confesionario de San Cristóbal es una construcción de madera de roble oscuro, con tallas que representan ángeles cuyas caras están tan desgastadas que parecen máscaras de sufrimiento. Está ubicado en la parte norte de la nave, junto a un vitral de San Cristóbal cruzando el río con el niño Jesús, aunque la cara del santo está casi completamente oscurecida por el polvo y la corrosión de cristal. Nunca pude limpiar ese vitral adecuadamente. Cada vez que intentaba, algo me hacía detenerme. Una sensación de invasión, de estar perturbando algo que debía permanecer en la penumbra. El otoño de 1991 llegó temprano a Moratalla. La lluvia comenzó en agosto y no cesó. Las calles del pueblo se convirtieron en arroyos de barro. Los campos adquirieron ese color verdoso enfermizo que precede a la muerte de las cosechas. El campanario de San Cristóbal tocaba las horas con un sonido más profundo que de costumbre, como si el instrumento mismo estuviera envejeciendo, cansándose de anunciar el paso del tiempo en un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido 30 años atrás. Fue durante la tercera semana de octubre cuando las confesiones comenzaron a cambiar. Las tardes de confesión en Moratalla nunca eran multitudinarias. Tal vez 5 o 6 feligreses llegaban a media tarde, principalmente mujeres ancianas, algunas viudas de la guerra civil que aún cargaban el peso del duelo como una enfermedad crónica. Recitaban sus pecados con la precisión de quien ha practicado el arrepentimiento durante décadas. Pequeñas venganzas de pensamiento contra la cuñada, vanidades con los senos, anhelos de placer corporal que les producían vergüenza. Yo escuchaba y perdonaba. La absolución brotaba de mis labios como agua bendita, con la facilidad de quien sabe que está cumpliendo una función ritual no redentora. Pero esa tarde de octubre, alguien llegó que no era de Moratalla. Lo supe de inmediato porque sus pisadas eran diferentes. No el andar vacilante de los ancianos del pueblo, sino pasos calculados, deliberados, como si quien entraba supiera exactamente dónde estaban todos los objetos en la oscuridad de la iglesia. El incienso que había quemado esa mañana se disolvía lentamente en el aire, y el olor a cera vieja de las velas se mezcló con otra fragancia que no podía identificar. Algo entre tierra mojada y lo que imagino que huele la corrupción. No pude verlo entrar en el confesionario porque las cortinas de terciopelo rojo, desgastadas hasta parecer negras en sus pliegues, mantenían la penumbra necesaria para mantener el secreto sacramental. Pero lo escuché tomar asiento al otro lado de la celosía de madera que nos separaba. Escuché el crujido del banco, un sonido que indicaba que la persona era de peso considerable. Luego llegó el silencio. En una confesión normal, después de que el penitente se sienta, hay un momento breve de quietud mientras recuerdan sus pecados, pero este silencio fue diferente. Se extendió.
Los segundos se convirtieron en un minuto, luego 2. Pude escuchar mi propio corazón latiendo en las sienes, ese sonido que surge cuando la expectativa genera ansiedad. Finalmente, tosió, un sonido húmedo, visceral, que parecía emerger desde muy profundo en el pecho. Luego habló. La voz era grave, pero no completamente masculina. Había en ella algo neutro, algo que carecía de los matices naturales que diferencia a un hombre de una mujer, como si la voz fuera producida por un instrumento que imitaba el habla humana, pero nunca la había escuchado lo suficientemente bien. Lo que dijo fue: Padre, he venido a confesar lo que no puede ser confesado. Recuerdo que mis manos temblaron. En 32 años, nunca había escuchado una frase como esa. Las confesiones siempre comenzaban con las palabras rituales: Padre, he pecado, o variaciones menores de esa fórmula. Pero esto era diferente. Era una declaración, no una súplica. Respondí con la seguridad que 32 años de sacerdocio debía ofrecerme. Todos los pecados pueden ser confesados y perdonados por la gracia de Dios. La pausa que siguió fue más larga que la anterior. ¿Estás seguro, Padre?, preguntó la voz. Y en esa pregunta había una certeza que me heló hasta la médula ósea. No era una pregunta genuina, era una advertencia. Debería haber terminado la confesión en ese momento. Debería haber invocado la protección del Señor. Debería haber ordenado al visitante que saliera de la iglesia. Los años de formación teológica, las advertencias sobre los asuntos demonológicos, los textos de Suárez sobre las manifestaciones de mal. Todo eso debería haberse activado en mi mente como un sistema de alarma, pero no lo hice. La curiosidad, ese pecado que no se confiesa lo suficientemente, me mantuvo inmóvil. Cuénteme, dije. Lo que siguió fue una confesión como ninguna otra. No había arrepentimiento en las palabras del penitente. Tampoco había justificación. Era un relato, simple y metódico, de una serie de eventos que parecía describir la corrupción de todo lo sagrado en el pueblo durante los últimos 30 años. El penitente hablaba de cosas que no podía saber un extranjero. Conocía los nombres de familias de Moratalla, sus secretos oscuros, sus vergüenzas familiares. Hablaba de un nacimiento ilegítimo que la familia del alcalde había mantenido oculto. Conocía el lugar exacto donde Ramón el Herrador había enterrado a la hija que murió de una enfermedad que no era natural. Describía, con una precisión que parecía fotográfica, la ubicación de cada tumba sin marcar en el cementerio. Pero lo más perturbador era que describía estas cosas no con el tono de quien confiesa culpabilidad propia, sino como quien reporta observaciones, como si estuviera narrando lo que había presenciado durante décadas, viendo sin ser visto. Llevo 30 años escuchando. Padre, dijo la voz en un momento, escuchando desde abajo, escuchando los rezos, escuchando las confesiones, escuchando todo lo que susurran en la oscuridad cuando piensan que Dios no está mirando. Pregunté si era un penitente de este pueblo. La respuesta fue un sonido que podría haber sido risa, pero tenía las cualidades acústicas de un gemido. No soy de aquí, Padre. Soy de aquí desde antes de que aquí fuera algo que se pudiera nombrar. Soy de este lugar de la forma que un pozo pertenece al agua que contiene. Los detalles particulares de lo que contó después se han desvanecido de mi memoria, como si mi mente se hubiera negado a retener información que amenazaba con fragmentar mi percepción de la realidad. Pero recuerdo fragmentos. Recuerdo que hablaba de rituales, no brujerías convencionales, sino algo más antiguo y más profundo, algo que había estado ocurriendo en Moratalla mucho antes de que la iglesia fuera construida. Hablaba de momentos en los que las fronteras se adelgazaban, de noches particulares en el año cuando los vivos y lo otro podían negociar. Mencionó la noche de difuntos, el Día de los Muertos, pero no como la festividad que honra a los muertos. Hablaba de ello como una noche de transacción, de pago de deudas contraídas años antes. Hay familias en Moratalla, dijo la voz, que han prosperado más de lo que sus tierras permitirían. Hay niños nacidos después de mujeres que fueron estériles. Hay enfermedades que desaparecieron sin explicación médica. Todo tiene su precio, Padre, y ese precio se paga cuando llega el momento. Recuerdo que mi voz sonó más pequeña cuando pregunté, ¿quién eres tú? La respuesta no llegó de inmediato. Escuché sonidos del otro lado del confesionario, movimientos, como si quien estaba allí se estuviera acomodando. El banco de madera crujió bajo un peso que parecía aumentar. Soy lo que escuchan en los sueños. Soy lo que permanece cuando desaparecen los sueños. Soy el precio que fue pagado cuando los fundadores de este pueblo vinieron a este valle y encontraron que la tierra no quería producir para ellos. Hicieron una oración equivocada. Padre,
una oración a la entidad equivocada, y yo respondí. Lo que debo aclarar es que durante toda esta confesión, hubo momentos en los que intenté convencerme a mí mismo de que estaba siendo víctima de una broma elaborada. Tal vez era algún joven del pueblo que se divertía asustando al cura solitario. O tal vez era un mentiroso patológico con conocimiento anormal de la historia local. Pero conforme la confesión avanzaba, pequeños detalles comenzaron a destruir estas teorías reconfortantes. El penitente describió eventos que ocurrieron antes de que yo llegara a Moratalla, eventos que había verificado personalmente con documentos de la parroquia o con testimonios de personas ancianas. Describió la forma exacta en que murió el padre Eugenio, mi predecesor. No desapareció, se ahorcó en el campanario de la iglesia. Los archivos de la diócesis lo ocultaron, pero yo había encontrado una nota escrita con su puño y letra en un libro antiguo de la biblioteca parroquial. Estaba dirigida a quien encontrara su cuerpo, y decía, no es culpa del pueblo, es culpa de lo que el pueblo alimenta sin saberlo. El penitente conocía el contenido exacto de esa nota, palabra por palabra. El padre Eugenio entendió hacia el final. Dijo la voz con algo que parecía casi compasión. Entendió que había cosas en la confesión que no eran palabras de hombres. Había cosas que conforme escuchaba sus pecados, sus arrepentimientos, sus súplicas, yo estaba alimentándome, creciendo, haciéndome más presente en el mundo de ustedes. Pregunté cómo era posible eso. Cómo una entidad podía alimentarse de confesiones. Los pecados son sustancia, Padre, son lo más real que existe en el mundo humano. Ustedes creen que son abstracciones, debilidades del espíritu, pero los pecados son materia densa, tangible para los seres que pueden percibirlos. Cada culpa que se confiesa en este confesionario es una ofrenda. 30 años de ofrendas, 30 años de poder acumulándose en esta iglesia como el moho en las paredes mojadas. Luego describió algo que definitivamente no debería saber. Hablaba de mis propios pecados. Conocía mis dudas de fe, mis momentos de soledad cuando cuestionaba si Dios existía realmente o si era solo el silencio del universo que yo había aprendido a interpretar como divino. Conocía mi culpa por los sentimientos que había tenido hacia mujeres del pueblo, culpas que nunca había confesado porque conocía a todo el clero de la región y la vergüenza hubiera sido insoportable. He escuchado sus susurros en la noche. Padre, dijo, he escuchado todo y puedo ayudarlo. Esa fue la oferta, lo que le dio un propósito diferente a la confesión. Debo detenerme aquí para aclarar algo sobre la naturaleza de esta entidad. No era un demonio en el sentido tradicional. No era algo que buscara la perdición de las almas humanas. Era algo más antiguo que el cristianismo, tal vez algo más antiguo que cualquier religión humana. Era inteligencia sin moralidad, voluntad sin ética. Era un mecanismo de intercambio tan antiguo como el mundo, existiendo en los espacios entre las creencias de las personas. La oferta que hizo era simple. Podía ayudarme a alcanzar una certidumbre de fe que los 32 años de sacerdocio no me habían proporcionado. Podía hacerme sentir la presencia de Dios de una forma tan completa que nunca volvería a dudar. Podía llenar el abismo de soledad que se había convertido en mi existencia. El precio era proporcionalmente simple también. Todo lo que tenía que hacer era permitirle que continuara alimentándose del confesionario, que permitiera que Moratalla continuara con sus rituales no intencionales, sus transacciones no confesadas, su servidumbre a una fuerza que ni siquiera tenía nombre que pudiera pronunciarse desde un púlpito cristiano. Más específicamente, tenía que seleccionar a ciertos penitentes y guiarlos hacia confesiones más profundas. Tenía que hacer preguntas que excavaran sus deseos más oscuros, sus secretos más guardados. Tenía que, en esencia, convertir la confesión en una sonda que extrajera no solo el arrepentimiento, sino la esencia del conflicto humano, la contradicción entre lo que las personas afirmaban creer y lo que realmente deseaban. Cuando pregunté por qué yo, por qué me hacía esta oferta, la respuesta fue casi pedagógica. Porque usted está en el punto de quiebre. Padre Tomás, he visto esto antes. En 30 años, he visto esto. Las personas alcanzan un punto donde la fe se resquebraja. Algunos se van, como el padre Eugenio. Otros simplemente se vuelven huecos, como la mayoría de los sacerdotes. Pero algunos pocos, están listos para entender que la fe no es sobre creer en Dios, es sobre creer en algo. Y ese algo puede tomar muchas formas. Rechaché la oferta, o eso intenté. Dije las palabras correctas, invoqué la autoridad del sacramento. Traté de bendecir al penitente para que abandonara la iglesia, pero mi voz sonaba hueca, carente de convicción. Ambos lo sabíamos. El penitente se levantó del confesionario,
Pude escuchar el sonido de su movimiento, un desplazamiento de aire que parecía ocupar más espacio del que un cuerpo humano podría desplazar. El olor que había notado al principio se hizo más intenso, más presente. Ya no era solo tierra mojada y corrupción. Era el olor de siglos de piedra humedad, de sótanos cerrados, de lugares donde nada vive y nada muere. Simplemente existe. Cuando salió del confesionario, no escuché sus pisadas. Solo el cierre suave de la puerta de la iglesia, como si saliera en silencio total. Permanecí en mi lado del confesionario durante varias horas. No me atreví a salir. Cuando finalmente lo hice, la iglesia estaba completamente vacía, y la única vela que seguía encendida era la que iluminaba la figura de San Cristóbal en el altar mayor, aunque no recordaba haberla encendido esa tarde. Las cosas comenzaron a cambiar en Moratalla después de eso, aunque los cambios fueron sutiles al principio. Los feligreses que vinieron a confesión en las semanas posteriores parecían diferentes. Había una peculiaridad en sus ojos, una dilatación de pupilas que no era natural. Hablaban más libremente de sus pecados, sí, pero también hablaban de cosas que no tenían lugar en una confesión cristiana. Hablaban de encuentros que no podían explicar, de voces que escuchaban en las noches de luna nueva, de deseos que emergían de sus mentes con una urgencia que sentía casi ajena. Cada confesión que escuchaba parecía alimentar algo en la iglesia. Podía sentirlo con la misma claridad con que se puede sentir la humedad antes de una tormenta. La atmósfera del lugar se espesaba. El aire se volvía más denso, más presencia. Algunas noches, cuando dormía en la casa parroquial, podía escuchar sonidos que venían de la iglesia. No son pasos, no eran voces. Era algo más parecido al sonido de crecimiento, del cambio molecular, como escuchar cómo el moho se expande en la oscuridad. Hubo una noche en particular, durante la noche de difuntos, cuando sucedió algo que me obligó a confrontar completamente lo que estaba sucediendo. Las personas del pueblo hicieron una procesión a través del cementerio, llevando velas como lo hacen cada año, recitando nombres de los muertos. Pero esa noche, las velas no proyectaban-nos hacia afuera, proyectaban-nos hacia adentro, hacia el suelo, como si estuvieran iluminando algo que buscaba ser visto desde abajo. El pueblo se comportaba diferente. Los hombres llevaban expresiones de servidumbre, las mujeres hablaban con una obediencia que trascendía lo humano. Los niños, los pobres niños, parecían estar en trance, caminando en formaciones que parecían rituales sin que nadie los dirigiera. Yo estaba en el centro de la procesión, llevando mi cruz, intentando mantener la dignidad de la fe cristiana. Pero sabía, con una certidumbre que no había experimentado en décadas, que algo en esa procesión no era cristiano. Era una enmascarada, un disfraz de la auténtica intención que subyacía bajo ella. Cuando regresamos a la iglesia, el penitente misterioso estaba esperando en el confesionario. Lo supe sin verlo. Su presencia era tangible, casi visible en la oscuridad, como una distorsión en el aire, una anomalía en la realidad. Cuando entré, él estaba esperándome en el lugar del sacerdote, no en el lado del penitente. No hubo palabras, solo una sensación de que el acuerdo había sido hecho, aunque yo no lo hubiera verbalizado. Durante 32 años he guardado el silencio sacramental, pero ese silencio dejó de ser protección. Se convirtió en una jaula. El penitente desapareció después de esa noche. Nunca volvió al confesionario, pero su trabajo estaba hecho. Moratalla comenzó a cambiar en formas que no podía impedir. Los nacimientos en el pueblo aumentaron significativamente, aunque muchos de esos nacimientos fueron prematuros, y varios de los niños nacieron con características físicas peculiares que los médicos no podían explicar. Muchos de ellos tenían los ojos anormalmente grandes, como si tuvieran pupilas que ocupaban la mayoría del iris. Sus inteligencias eran precoces, demasiado precoces. A los 3 años, algunos de estos niños hablaban en oraciones complejas. A los 5, parecían tener la comprensión intelectual de adultos. Las muertes también aumentaron, pero de formas que no dejaban evidencia de violencia. Personas que eran saludables simplemente no se despertaban una mañana. No había signos de enfermedad. No había sufrimiento visible. Solo desaparición. 2 años después de la confesión, la mitad del pueblo original de Moratalla había desaparecido o sido reemplazado. Los que se fueron lo hicieron en silencio, sin explicaciones. Sus casas fueron ocupadas por personas que parecían extrañas, que no tenían historias previas, que no parecían completamente vivos. Traté de resistir. Intenté obtener ayuda de la diócesis. Le escribí al obispo cartas detallando lo que estaba sucediendo. Las cartas fueron ignoradas o respondidas
confundidas con escepticismo pastoral. La iglesia no cree fácilmente en estas cosas. La iglesia cree en formas normales de pecado, en debilidades humanas comprensibles, no en la incursión del otro en los confines del pueblo. Probé invocar ritos de exorcismo en la iglesia. Lancé agua bendita sobre las paredes del confesionario. Rompí las tallas de ángeles del mismo confesionario y quemé la madera. Pero cada noche, la iglesia parecía reconstruirse a sí misma. Las grietas se cerraban. Nuevas velas aparecían encendidas sin que nadie las pusiera. El olor a incienso llenaba el lugar aunque nunca lo quemara. Me volví un prisionero de mi propio carro. No podía abandonar Moratalla sin confesar lo que había sucedido. Y si lo hacía, sabía que sería catalogado como loco. La iglesia me habría removido, y alguien más habría tomado mi lugar en el confesionario. Alguien sin mis sospechas, sin mi resistencia, alguien completamente vulnerable. Así que decidí quedarme. Decidí mantener el silencio, no el silencio sacramental, sino un silencio diferente, un silencio de complicidad. Pasaron años, primero 5, luego 10, luego 24. Ahora son 32 años desde esa primera confesión. Tengo 65 años. Estoy envejeciendo. Mi cuerpo está fallando, pero mi mente permanece clara, tal como fue prometido. Puedo recordar cada momento de ese otoño de 1991 con una precisión que no debería ser posible después de 3 décadas. Y es solo ahora que entiendo completamente lo que sucedió. No fue un acuerdo diabólico en el sentido convencional. No vendí mi alma. No pacté con fuerzas infernales. Lo que sucedió fue mucho más sutil y mucho más terrible. El penitente que escuché en el confesionario no era un ser separado de mí. No era algo completamente otro. Era, de hecho, una manifestación de las propias dudas de fe que había estado albergando durante 32 años de sacerdocio. Era el cuestionamiento hecho carne. Era la incredulidad dada voz. Cuando le di credibilidad a esa voz, cuando permitía que sus palabras afectaran mi comportamiento, estaba, en esencia, alimentando mi propia incredulidad. Y conforme mi incredulidad crecía, se extendía a través de la iglesia como una infección, como el moho que mencionó, transformando el significado de la fe para todo el pueblo. Los cambios en Moratalla no vinieron de una entidad externa, vinieron del cambio en cómo yo entendía la fe. Cuando perdí la creencia en un Dios protector, cuando comencé a sustentar la posibilidad de que la realidad espiritual era algo fundamentalmente diferente de lo que la iglesia enseñaba, el pueblo cambió conmigo. Ahora veo a través de los ojos de Moratalla, y lo que veo es que nunca hubo un acuerdo. Fue una revelación. La revelación de que lo que la iglesia llama pecado y lo que yo había estado escuchando durante 32 años en el confesionario eran simplemente transacciones. Eran formas de cambio de poder. Los rituales que describió el penitente, los pactos que mencionó, no eran cosas que sucedieran. Eran cosas que siempre habían sucedido. La iglesia simplemente les había puesto nombres diferentes. Bautizo en lugar de iniciación, matrimonio en lugar de unión de poderes, extrema unción en lugar de transferencia final. Lo más perturbador es que ahora, cuando escucho nuevas confesiones, escucho voces que reconozco, no voces de cuerpo, voces de mí mismo en diferentes edades. Mi voz de un joven sacerdote, lleno de fervor, mi voz de un sacerdote mediano, cuestionando gradualmente, y finalmente, mi voz de ahora, con todo el conocimiento de lo que realmente sucede detrás de la celosía de madera. A veces, cuando estoy solo en el confesionario durante la noche, escucho el sonido de alguien en el otro lado. No está diciendo nada, solo está escuchando mis pensamientos, mi respiración, mi corazón latiendo en el silencio. Y me pregunto si también está ahí cuando otros confesantes vienen. Si cuando alguien en el pueblo susurra sus pecados, está siendo escuchado por 2 seres, por mí, en mi rol de sacerdote, y por algo más, algo que se ha convertido en la verdadera naturaleza de lo que sucede en esta iglesia. He tratado de obtener claridad sobre esto. He intentado investigar qué sucedió con las personas que desaparecieron, dónde fueron, si todavía existen en alguna forma. Pero Moratalla no deja que investigues estas cosas. El pueblo protege sus secretos con la misma fervor con que un cuerpo rechaza un órgano trasplantado. Una vez, hace 5 años, un obispo visitante intentó bendecir nuevamente la iglesia. Realizó los ritos con solemnidad y autoridad, rociando agua bendita, recitando exorcismos antiguos. Pero conforme realizaba el ritual, los pájaros en los aleros del campanario comenzaron a cantar. Fue en mitad de la noche. Pájaros que no deberían estar despiertos, cantando con una persistencia que ahogaba la voz del obispo.
Finalmente, el obispo abandonó el ritual. Dijo que iría a rezar y que volvería. Nunca regresó. Recibí una carta diciendo que había sido trasladado a Roma por asuntos urgentes. Nunca supe qué asuntos. Escribo esto ahora porque siento que el fin se acerca. No de mi vida necesariamente, aunque también eso es posible, sino el fin de la posibilidad de ignorar lo que ha sucedido. El fin de poder mantener la ilusión de que soy simplemente un cura anciano en un pueblo lejano, realizando mis deberes con competencia silenciosa. Porque hace una semana fue nuevamente la noche de difuntos, y durante la procesión, cuando el pueblo llevaba sus velas al cementerio, vi algo que no había visto antes. Hay nuevas tumbas, docenas de ellas, tal vez cientos, pero no tienen nombres, no tienen marcadores. Son solo ondulaciones en el suelo, como si la tierra misma estuviera respirando. Y cuando volví a la iglesia después de la procesión, el confesionario estaba abierto. Las cortinas habían sido apartadas a un lado, y en el interior, en el lugar donde debería haber un banco, había una profundidad que no era consistente con la construcción del mueble. Era como si el confesionario se extendiera hacia adentro indefinidamente, hacia un espacio que no podía ocupar físicamente en nuestro mundo. Permanecí mirándolo durante horas. No osé tocar, no osé mirar dentro, pero podía escuchar. Escuchaba un sonido desde esa profundidad. No voces, algo más parecido al sonido que hace el agua cuando se remolina, creando un vórtice, y dentro de ese sonido podía discernir mi nombre siendo susurrado, repetidamente, mi nombre, pero pronunciado de diferentes formas, como si múltiples versiones de mí estuvieran llamándome desde el interior del confesionario. No sé si he cometido un error documenting esto. No sé si escribir estas palabras ha agravado la situación o la ha expuesto suficientemente para que algo pueda cambiar, pero sé que no puedo continuar en silencio. Lo único que puedo hacer ahora es preguntarme, ¿cuántos pueblos como Moratalla existen? ¿Cuántos confesionarios contienen estas profundidades? ¿Y cuántos sacerdotes, como yo, han hecho el mismo acuerdo, aunque ni siquiera sepan que lo hicieron? Conforme escribo estas últimas palabras, escucho el sonido de la puerta de la iglesia abriéndose. Alguien más viene a confesarse. Reconozco los pasos. Son los pasos del joven quien fuera cura hace 30 años, antes de que todo cambiara. No sé cómo es posible que esté aquí. Hace poco me encontré su obituario en un viejo periódico. Murió en 1993, hace casi 30 años, pero ahora está en el confesionario, y estoy esperando que me diga sus pecados. No puede escribir más. Las manos no obedecen como deberían. La iglesia de San Cristóbal está tocando las campanas, aunque es medianoche. Moratalla está en silencio, pero el silencio tiene sonido, tiene peso, tiene intención. He pasado 32 años escuchando. Ahora sé que he estado siendo escuchado durante el mismo tiempo. Y lo peor es que todavía no sé por quién, ni por qué, ni si lo que escuchaba del otro lado del confesionario era algo que viniera de afuera, o si ha estado conmigo todo el tiempo, esperando en los espacios entre mis dudas. Las luces de la iglesia se acaban de apagar, todas a la vez, pero puedo ver con claridad perfecta en la oscuridad total. Y la pregunta que susurra en mi mente no tiene respuesta. ¿Desde cuándo dejé de ser sacerdote y me convertí en lo que estuvo del otro lado del confesionario todo este tiempo?